Vamos a tener una enseñanza, espero sea corta y clara, para después tener la celebración al pastor Daniel. Amén. Hermanos, hemos estado hablando, ¿de qué hemos estado hablando? ¿En qué serie estamos? El fruto del Espíritu. ¿Qué fruto toca hoy? ¿Quién me dice? Benignidad. Muy bien. Hermanos, vamos a aprender en esta noche acerca de la benignidad. ¿Qué es la benignidad? La palabra benignidad pues se deriva de la palabra benigno, que viene del latín, y se divide en dos partes la palabra, bene y genes. Bene significa bueno y genes significa nacido, por lo que etimológicamente significa algo concebido o creado para el bien. Algo. Bíblicamente, la benignidad se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. La benignidad se refiere a algo que hace el bien. No es la acción, la benignidad no es la acción, sino se refiere a algo que fue creado para hacer lo bueno, para hacer el bien. Gálatas, la base bíblica, ¿verdad? Es Gálatas 5:22, que dice: más el fruto del Espíritu es, a ver, lo dicen conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Hasta ahí. La benignidad del Hijo de Dios. Vamos a reflexionar en dos puntos. La benignidad del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, fue enviado, como dice Lucas 19:10, a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de su venida a la tierra fue un propósito bueno, ¿sí? Él fue enviado a hacer lo bueno, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal propósito, hermanos, no significaba puertas abiertas para todo, sino quizá todo lo contrario, pero requería la plena certeza y la seguridad de que la misión era hacer lo bueno independientemente de las consecuencias que tuviera, como el rechazo, como el maltrato, como la traición, la muerte, la cruz. La benignidad entendemos entonces que se refiere a algo que fue creado para hacer el bien. Usted y yo fuimos creados para hacer el bien, ¿sí o no? Pero en nuestra en nuestra libertad que Dios nos otorga, Dios nos otorga la capacidad de poder decidir. Nosotros decidimos hacer el bien y nosotros decidimos hacer el mal. El hombre, Adán y Eva, fueron creados para hacer lo bueno, pero en la capacidad que Dios les dio para decidir, Adán decidió hacer lo malo, decidió desobedecer. Eso no cambia el propósito de la creación de Dios. Eso no cambia en ningún momento que fuimos creados entonces para hacer lo malo. Nuestro origen, el propósito que tuvo Dios para usted y para mí fue crearnos para que hiciéramos lo bueno. Qué bueno hizo el Hijo de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Bueno, sanó enfermos, dice la Biblia, resucitó a los muertos, salvó, multiplicó los panes y los peces y hizo infinidad de milagros. Eso bueno que él hizo, todo lo bueno que él pudo hacer en los 3 años de ministerio que tuvo los mejores aplausos, pregunto. Seguramente no. Algunos creyeron, pero algunos otros lo rechazaron. Él estaba haciendo el bien, pero no siempre por hacer el bien nos va a ir bien. ¿Entiende esa parte? Si vamos al ejemplo de Jesús, Jesús fue creado para hacer el bien. Jesús fue enviado para hacer el bien, la benignidad, el fruto del Espíritu. Hacer el bien, hacer lo bueno, hacer lo correcto. Pero no por hacer lo correcto
muchas veces no nos va a ir bien. Si vemos en el Antiguo Testamento, tenemos a un par de hermanos, Caín y Abel. Abel, por haber hecho lo que es correcto, por haber entregado lo mejor delante de Dios, el mejor sacrificio, fue asesinado. Él estaba haciendo lo correcto. Su hermano hizo lo incorrecto. Tenía la capacidad de decidir. El Hijo de Dios estuvo aquí en la tierra y se dedicó a hacer lo bueno. Batalló, luchó, caminó sobre las aguas, salvó. Tuvo un ministerio impactante. Pero si algo debemos de comprender del fruto del Espíritu es que, como dice el texto bíblico claramente, el fruto del Espíritu es decir, nos tenemos que hacer acompañar, hermanos, sí o sí, del Espíritu Santo para poder ser benignos, para poder hacer lo bueno. Porque teniendo la oportunidad, usted y yo muchas veces, de hacer lo malo, y a veces hasta con razón de hacer lo malo, es difícil soportar ese deseo de no hacer lo malo para hacer lo bueno. Para eso necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu de Dios como ayuda, como nuestro aliado, como nuestro socorro para poder hacer y cumplir con el origen de nuestras vidas, que es hacer lo bueno. La benignidad del Hijo de Dios, el propósito del Hijo de Dios fue hacer lo bueno, pero eso bueno fue recibido por algunos pocos y fue rechazado por muchos. ¿Sí? Debemos de tener en mente eso. Si usted y yo tenemos en mente la cruz, si usted y yo tenemos en mente el ejemplo del Señor Jesucristo, vamos a entender que fuimos creados para hacer el bien, aunque no siempre nos vaya bien. Parece trabalenguas esto, aunque no siempre nos vaya bien, ¿sí? No siempre nos van a aplaudir. A veces vamos a hacer el bien y vamos a quedar mal, ¿verdad? A veces por hacer una gracia vamos a hacer una desgracia, como dicen por ahí. Muchas veces queremos quedar bien con alguien o con alguna situación, y como ya decimos comúnmente, de todas maneras nunca queda bien uno, ¿verdad? Aunque tenga las mejores intenciones, uno nunca queda bien, ya dice uno, ya estamos todos cansados, todos ariscos ya por la situación. La benignidad del hombre, el fruto del Espíritu de la benignidad en usted y en mí. Hermanos, debemos de tener conciencia plena que nosotros somos hechura de Dios, ¿sí? Que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre. Que sea la forma que hayamos llegado, por pilón o por lo que usted quiera, fuimos creados por Dios. Los salmos dicen: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron creadas. Debemos de tener la seguridad de que Dios nos creó, y nos creó para obras buenas. Pero no siempre hacemos lo bueno, ¿verdad? ¿Verdad que no? No siempre hacemos lo bueno. El propósito de la creación del hombre era que hiciera lo correcto, lo cual no significaba un éxito rotundo en todo. Si vemos, si regresamos al origen del hombre y de la mujer, pues Dios los creó para que dominaran sobre la tierra, para que tuvieran hijos sin dolores, para que disfrutaran la creación. Pero no somos, delante de Dios, hermanos, no somos títeres ni que actuamos mecánicamente siguiendo instrucciones nada más. Dios nos da la capacidad para poder decidir, y ahí está el problema, porque nuestra capacidad de decidir, decidimos mal. A veces decidimos bien, pero muchas veces decidimos mal, y esas malas decisiones, hermanos, a veces nos hacen creer
que ya nuestro propósito se truncó, que ya nuestro propósito se arruinó, que nada más para puras cosas malas servimos, y no es así. Debemos de tener conciencia que la creación de Dios fue, válgame la redundancia con la palabra, fue creada para que hiciéramos lo correcto. Pero nuestra humanidad caída muchas veces nos lleva a cometer errores, a cometer faltas. El ser creados para el bien no es cosa fácil, ¿sí? No es cosa fácil. Si nosotros vamos a las Escrituras, en el Antiguo Testamento, podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6, a un David que tuvo la oportunidad de vengarse del rey Saúl, que tenía la oportunidad de hacer con él lo que quisiera, teniendo el respaldo de Dios. Pero David dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Esa es la benignidad, que teniendo la oportunidad para agarrar del cuello a alguien con toda la razón, no lo hagamos. Que teniendo la oportunidad de irle a reclamar a gritos a alguien, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque entendemos que el propósito por el que fuimos creados no es ese, no es para dañar a la gente, no es para lastimar a la gente, no es para gritarles, sino para mostrar el mensaje de salvación a través de la empatía, de la ternura, de la compasión, como lo tuvo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Ser benignos es tener bien claro que fuimos hechos para hacer lo bueno, y para lograr hacer lo correcto, usted y yo necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. La benignidad, ese fruto del Espíritu, es propósito, significa propósito. Nuestro propósito es un propósito bueno, pero usted y yo a veces lo queremos arruinar, decidiendo a nuestro antojo o siendo bueno a nuestro antojo, ¿sí? Siendo buenos a nuestra manera. Romanos 12, en el Nuevo Testamento, Romanos 12, versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Mateo 5, versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Miren, qué bonito se lee, ¿verdad? Pero dice: amad a vuestros enemigos. Y no es porque usted y yo tengamos enemigos por querer, porque a veces de a gratis nos salen los enemigos. Y la palabra de Dios dice: ámalos. Esa es la benignidad. El propósito suyo y mi propósito es hacer lo correcto, amar. Bendigan a los que los maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren, muchas veces uno dice: esa clase de gente no merece pero ni los buenos días, porque hay gente mala en esta vida, y que uno anda haciendo lo bueno y hay gente torcida, y a veces uno no quisiera hacerles uno, porque somos humanos. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu de Dios para ser benignos. No es fácil. El fruto del Espíritu, la benignidad, no es fácil. Dice: orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Miren, para que sean hijos de Dios, tenemos que hacer lo bueno ante lo malo. Tenemos que perdonar a quien nos dañó. Yo recuerdo ya hace algunos años que aprendí de mi suegro, que me dijo: mira, Dulce, tú y yo somos personas maduras, y hemos entendido que muchas veces en esta vida nos va a tocar pedir perdón sin haber hecho nada. Así que cuantas veces necesites pedir perdón sin haber hecho nada tú, sin haber provocado nada, pide perdón.
Qué difícil, ¿verdad? ¿Verdad qué difícil? ¿Quién dice amén? Digan amén. De aquí estoy viendo sus caras y sé que me dicen un amén con la sonrisa que me están tirando. No es fácil hacer lo opuesto. No es fácil reaccionar de buena manera cuando hay alguien o hay algo que nos está dañando, que nos está lastimando. Nuestra naturaleza caída, decía Dante Gebel en una predicación, el buitre que llevamos dentro nos sale y nos quiere hacer caer, quiere retorcer ese propósito por el que fuimos creados, que es para hacer lo bueno. El propósito de nuestra vida, vamos a terminar de leer el versículo 44 de Mateo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Miren esto, que hace salir su sol sobre quienes, dice la Biblia, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El mejor ejemplo de benignidad es Dios. No importa si nosotros nos hemos esforzado y hemos orado mucho para que llueva, no importa si alguien paseó al santo y no importa si alguien no oró ni pidió nada. Dios hace llover sobre buenos y malos. ¿Sí? No importa si alguien anda haciendo lo que anda haciendo, Dios hace que el sol salga para todos. Dios es bueno, esa es la cualidad principal del Señor. Dios es bueno, Dios es benigno. Sí, Dios existe para cosas buenas, y en ese entendido de que Dios es benigno, de que Dios es bueno, de que esa es la cualidad del Señor, nosotros como hijos de Dios, entonces dice ahí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, necesitamos hacer lo bueno también. Pero en ese entendido de hacer lo bueno, muchas veces nos vamos a equivocar, y esas equivocaciones van a traer a nuestra vida que no servimos, que ya se arruinó todo. Y sí, nos vamos a equivocar. Usted y yo nos hemos equivocado muchas veces. Hemos echado a perder muchos planes del Señor para nosotros. Pero Dios es bueno y Dios nos perdona, ¿sí? Y si Dios nos perdona, ¿por qué no habremos de perdonar nosotros? Si usted le debe el perdón a alguien, perdone. A veces no, es que se pasó esa persona, es que de veras, es que no es justo. Sí, tienes razón, posiblemente no es justo lo que está pasando, pero la palabra, si tú y yo hemos aceptado la fe cristiana y hemos decidido seguir a Dios, tenemos que imitar lo que hace el Señor. Y el fruto del Espíritu, la benignidad, es hacer lo bueno ante lo malo. El propósito de nuestra vida es hacer lo bueno. No, y no necesariamente eso significa, hermanos, que cuando estamos con Dios tenemos ventaja. La Biblia nos deja claro que Dios hace que el sol salga sobre malos y buenos. El hecho de que usted y yo seamos cristianos no quiere decir que nada más para nosotros son las bendiciones y para los que no están aquí en la iglesia no hay ninguna bendición. También hay bendiciones para los que no están aquí. Hay gente buena, hay gente honrada, hay gente honesta que es bendecida, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es entender que para ser considerados hijos de Dios tenemos que hacer lo que Él hizo aquí en la tierra, que fue que amar, que fue perdonar, que fue poner la otra mejilla, que fue estando en la cruz y siendo maltratado como fue maltratado, pedía a Dios perdón por el hombre. Concluyo diciéndoles, el plan de Dios para su Hijo Jesús y para el hombre es que los creó para que hicieran lo bueno. Dicho plan de hacer lo bueno no será fácil de ejecutar. A veces, ante lo bueno que usted y yo hagamos, habrán respuestas negativas, habrán daños, habrá rechazo. Pero
Debemos mantenernos en la línea de que hacer lo correcto es lo que conviene delante del Señor. Mantenernos en esa línea de hacer lo que es correcto, aunque nos vaya como en feria, mantenernos en la línea de hacer lo correcto es un reto. Es un reto, porque en ese camino vamos a encontrar atajos que nos van a hacer la vida más fácil, pero que no siempre van a ser buenos atajos. Pero mantener bien en la mente y en el corazón que la benignidad, sí, no es la acción, porque la acción de la benignidad es la bondad, y eso lo va a predicar se va a predicar el siguiente jueves, ¿verdad? La benignidad es el propósito por el cual fue creado algo. Usted y yo fuimos creados para hacer algo bueno. Grábese eso. Si lo único que se le queda de esta corta enseñanza fue eso, 100 puntos para usted y para mí. ¿Qué es el fruto del Espíritu, la benignidad? ¿Qué significa? Algo que fue creado para hacer el bien. Usted y yo fuimos creados para hacer el bien. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros. Amén. Que nos ayude en nuestro diario vivir, en todas las cosas que nos toca enfrentar, hermanos. Orar por quien nos hace lo malo no es fácil, y duelen esas oraciones, porque uno como humano dice, no es justo, pero la palabra dice. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición que tenemos de leer, de estudiar tu palabra, de escucharla. Gracias por la oportunidad que me das a mí, Señor, para poder presentarla a tu iglesia. Dios mío, el fruto del Espíritu, la benignidad. Fuimos creados para hacer el bien, fuimos creados para hacer lo bueno, pero muchas veces no lo hacemos, aunque muchas veces sí, muchas veces no lo hacemos. Gracias por todas esas acciones buenas que hemos hecho, que tú sabes, Señor, todo eso, lo que en secreto hemos hecho, eso bueno, tú lo conoces. No lo hacemos para que la gente se entere, y no lo hacemos para recibir aplausos, sino simplemente porque sabemos que así se tiene que hacer. Pero hacer lo bueno cuando se nos hace lo malo, ese es un verdadero reto y es algo muy difícil. Y seguramente más de alguno de los que estamos aquí batallamos con eso. Batallamos con el deseo de venganza, con el deseo de regresar de la misma manera, cuando tu palabra nos llama a responder siempre con lo bueno ante lo malo. No es fácil, Señor, esto se lee fácil, pero no lo es. A la hora de la práctica resulta muy difícil mantenernos en la línea de hacer lo correcto. Pero en esta noche hemos entendido que así es como conviene, porque tú eres bueno. Independientemente de cómo somos nosotros los seres humanos, la bendición del sol, la bendición de la lluvia, tú la haces que salga, que caiga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y ese ejemplo es el que nosotros debemos de seguir, Señor. Te doy gracias por tus hijos, gracias por tu iglesia, que esta corta enseñanza, Señor, haya sido clara y sustentadora para su vida, como lo ha sido para la mía. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado.
Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.